En una historia llena de giros inesperados y revelaciones sorprendentes, un seminarista es asignado a espiar al padre Luis Toro, con la intención de informar al obispo sobre sus actividades. Sin embargo, lo que comienza como una misión de vigilancia se transforma radicalmente cuando un pastor, influenciado por las enseñanzas y el testimonio del padre Toro, toma una Él se fue y yo seguí. Lo que no sabía es que me puso un seminarista como espía, para que grabara todo, para que escuchara todo. Pues yo no sabía. O 5 horas, ¿no? O 6 horas. Véanlo por YouTube. Doctor, se lo voy a contar porque ustedes no estaban. Yo llego a una comunidad. Le dijeron al obispo que yo iba a pelear con los evangélicos. Y el obispo dijo, no le doy permiso al cura. No me gusta pelear con los evangélicos. Pero había un grupito de misioneros, como los apóstoles de la palabra aquí, que le insistieron al obispo, monseñor, pero miren, nosotros conocemos al padre, monseñor, pero que venga el padre. Pero que sepa el padre que yo voy a estar una semana escuchándolo, porque eran 15 días la misión. Y me llama el misionero y me dice, ay padre, dice el obispo, que él va a ir a escucharlo 8 días. Y yo le dije, qué bueno. ¿Le parece bien? Le dije, claro. Dijo, nosotros pensábamos que usted no iba a venir. No, claro. ¿Qué más que mi pastor de la iglesia me escuche y me corría? Yo sí voy. Qué bueno, padre, qué bueno. Me fui. Entonces, siempre ando yo así. Y yo llegué, era un campo. Llegué y había gente para botar para lo alto, muchísima gente. Y cuando yo llego, veo que alguien se está bajando de un carro y era el obispo, con sotana, blanquita. ¿Tú sabes cómo viste el obispo, no? Allá del campo. Sotana blanca, con su gorrito aquí, con su crucifijo. Y él se baja y yo me bajo. Llegamos casi igualitos. Y detrás está la gente. El curioso es que los dos caminamos hacia la gente, donde está la gente. Y la gente, Padre Toro, ¿cómo está? Y el obispo pues estaba nuevo allí, casi nunca había ido para esa comunidad, hasta ahora estaba yendo y la gente no lo conocía muy bien. Y Padre Toro, y la gente me saludaba. Yo le decía, saluden al obispo. Bueno, empezamos a hablar con el obispo. Me dice el obispo, vine porque quiero escuchar, quiero compartir con la comunidad y escucharlo. Le dije, me encanta, monseñor, fantástico, maravilloso. Dijo, bueno, está bien. Mañana yo celebro la misa. Teníamos la misa a las 5 de la mañana. Y después yo sigo con usted, donde usted vaya, yo ando como un fiel más escuchando. Le dije, perfecto, monseñor, no hay problema. Le dije, pero sabe, monseñor, que para mañana vienen 3 pastores. Y yo voy a hablar con ellos. Yo quiero ver. Le dije, magnífico, monseñor, magnífico, usted ve. Y usted me dice y me corrí. Yo quiero ver. Pero la mala suerte o la buena suerte, yo no sé qué sería. El caso es que en la noche, cuando nos íbamos a dormir, nos dieron mucha comida, la gente emocionada. Iba el padre Toro y yo al obispo, hicieron mucha comida. Yo, como soy prudente, comí poquito. Y el obispo, como le sirvieron mucho y tenía hambre y venía cansado, comió bastante. Pero él no estaba acostumbrado a esa comida, siempre comía distinta, ¿no? El caso es que el otro día el obispo tenía que celebrar a las 5 de la mañana. Eran las 5:30 y el obispo no llegaba. Y yo le digo a la gente, bueno, ¿qué hacemos? El obispo no llega. ¿Celebro o esperamos que venga el obispo? No, celebre usted. Pues celebro yo. A las 5:30 comencé yo. Yo creo que ya iba terminando la homilía cuando llegó el obispo. Y me dijo, siga usted porque yo estoy muy malo del estómago. Bueno, yo seguí. Cuando terminé, me dijo el obispo, estoy muy malo. Tengo que irme para la casa. Siga evangelizando usted. Él se fue y yo seguí. Lo que no sabía es que me puso un seminarista como espía, para que grabara todo, para que escuchara todo. Pues yo no sabía. Y al debate, esos pastores fuimos, pero no teníamos luz, no pudimos grabar nada. Y regresamos a otra, y yo llegué a otra comunidad, le iba a exponer, y entonces habían invitado, como supongo que aquí también invitaron a todos. Y cuando yo llego, y dije, ¿hay alguno por aquí que sea evangélico? Había un solo pastor. Y entonces, sí, yo. Pero por ahí viene otro. Bueno, no importa, pase para acá. Me hicieron como un carro, una tarima en un carro. Lo pasé ahí. Pero había un pastor que estaba trabajando en el campo, pero escuchaba las enseñanzas. Y cuando yo comencé, el pastor escuchó. Dijo, no, esos pastores no sirven nada, no sirven para nada. Me voy yo a defender, ahora sí. Y se fue y se pegó un baño y llegó. Y cuando él llega, yo estoy debatiendo con nosotros y dice, yo quiero hablar con usted. Le dije, ya un momentico, por orden, estoy atendiendo el primero, después atiendo el segundo y después lo atiendo a usted. Por orden, no se preocupe. No, pero yo quiero hablar con usted llegó de último, usted se espera.
Digo, bueno, está bien. Le dije, y para que no pierda el tiempo, agarre usted la Biblia y lee. Y lo puse a leer. Debatí con el primero, debatí con el segundo. Cuando me tocó con él, le dije, ahora me toca con usted. Dijo, no, ahora yo no voy a debatir. Présteme el micrófono. Y luego le dijo a la gente, yo estaba equivocado, yo estaba engañado. La palabra de Dios hoy me ha golpeado. Pido perdón a Dios y pido perdón a ustedes por haberlos engañado. El hombre se convirtió. La palabra de Dios lo golpeó. Entonces dice la Biblia que cuando se expone la doctrina públicamente, hasta ellos mismos pueden reconocer la verdad. Entonces se restablece, se restaura la unidad que se había perdido. Eso es ecumenismo. Eso está escrito aquí. La fe católica hay que exponerla al mismo tiempo con más profundidad y con más rectitud para que tanto por la forma como por las palabras pueda ser cabalmente comprendida también por los hermanos separados. Finalmente, ¿qué es finalmente? Finalmente, en el diálogo ecuménico, los teólogos católicos, ahí le va su caramelo, los teólogos católicos, bien imbuidos de la doctrina de la Iglesia, al tratar de investigar con los hermanos separados los divinos misterios, deben proceder con amor a la verdad, con caridad y con humildad. Amor a la verdad, caridad y humildad. No la podemos perder. Y miren para que vean que yo trato de hacerlo. Yo hago todo el esfuerzo. ¿Cómo los trato a ellos? Con amor, con la verdad, pero también con humildad. Y usted verá que cuando hay un evangélico que es humilde, yo lo trato con toda ternura. Cuando hay uno que es muy soberbio, le doy su caramelito más como con picante. Yo bailo el ritmo que ellos toquen. Pero siempre los trato con amor, con humildad y sencillez. Y dice, escuchen esto, deben proceder con amor a la verdad, con caridad y con humildad. Escuchen, al confrontar, ¿qué tenemos que hacer? Confrontarlos. Al confrontar las doctrinas, no olviden que hay un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. De esta forma, se preparará el camino por donde todos se estimulen a proceder esta fraterna emulación hacia un conocimiento más profundo y una exposición más clara de las incalculables riquezas de Cristo. No debemos olvidar que hay jerarquía en la doctrina. Hay cosas que tienen que estar muy claras y en primer lugar. ¿Cuál fue la iglesia que fundó Cristo? Eso está en primer lugar. Un protestante habla conmigo, díganme cuál es su iglesia. ¿Cómo fue fundada? Eso está en primer lugar. Y como dije que ya estaba por terminar, pues termino. Conclusión. Conclusión, número 21. ¿Qué tenemos que hacer con los evangélicos que aman mucho la Biblia, mucho la Biblia? ¿No hay que predicarles con la Biblia o hay que predicarles con la Biblia? ¿Qué dice la iglesia? El amor y la veneración y casi culto a las Sagradas Escrituras conduce a nuestros hermanos separados al estudio constante y solícito de la Biblia. Pues el Evangelio es poder de Dios para la salud de todo el que cree, del judío primero, pero también del griego, Romanos 1:16. Invocando el Espíritu Santo, buscan en las Sagradas Escrituras a Dios que les habla en Cristo, preanunciado por los profetas, verbo de Dios encarnado por nosotros. En ella contemplamos la vida de Cristo y cuanto el Divino Maestro enseñó y realizó por la salvación de los hombres, sobre todo los misterios de la muerte y resurrección. Pero cuando los hermanos separados reconocen la autoridad divina de los sagrados libros, sienten cada uno a su manera, diversamente de nosotros, en cuanto a la relación entre la Escritura y la Iglesia, en la cual, según la fe católica, el magisterio auténtico tiene un lugar especial en orden a la exposición y predicación de la palabra de Dios escrita. Y escuchen. Sin embargo, las Sagradas Escrituras son, en el diálogo mismo con los hermanos separados, instrumento precioso en la mano poderosa de Dios para lograr aquella unidad que el Salvador presenta a todos los hombres. Lo repito. Sin embargo, las Sagradas Escrituras, para aquellos católicos que dicen que la Biblia no se hizo para pelear, para restregársela a los evangélicos en la cara, para predicárselo a los evangélicos, que eso está prohibido por la Biblia y por la Iglesia, lea Unitatis Redintegratio, capítulo 21, el último párrafo. Dice, sin embargo, las Sagradas Escrituras son, en el diálogo mismo, instrumento precioso, instrumento precioso, instrumento precioso
en la mano poderosa de Dios para lograr aquella unidad que el Salvador presenta a todos los hombres. ¿Qué es la Biblia? Un instrumento precioso que tenemos que usar. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús viene para hacer la voluntad, para sustituir ese culto. Escuche lo que viene. Quítalo primero para establecer esto último. Y establece esto último. Vamos a ver qué es lo último, por favor. Listo, para que se den cuenta por qué dice la Biblia que todos los cristianos tenemos que llegar a la celebración de la una y única Eucaristía. Pongan cuidado. En esa voluntad somos santificados. En esa voluntad somos santificados todos los cristianos. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Pácata. Por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. De la Reina Valera. De la Reina Valera. Dice el Vaticano II que para que poco a poco, por esta vía, no hay otra, la del diálogo, la del debate públicamente, entre peritos expertos, superado todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía. ¿Y saben por qué a eso se le llama ecumenismo cuando lleguemos todos a la una y única Eucaristía? Porque Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 17, que la Eucaristía es el centro de la unidad de los cristianos. 1 Corintios 10, 17. Si usted quiere la unidad de los cristianos, esa que se destruyó, tiene que buscar la doctrina hasta que los protestantes descubran que es el único culto agradable a Dios, el de Cristo ofrecido en el pan y el vino, y que es el centro de la unidad de los cristianos, la Eucaristía. 1 Corintios capítulo 10, versículo 17. Siendo un solo el pan. Siendo un solo el pan. Nosotros con ser muchos los cristianos somos un cuerpo. Somos un cuerpo. ¿Cuándo somos uno? La unidad. El ecumenismo busca la unidad, que seamos un solo cuerpo. ¿Cuándo seremos un solo cuerpo? Dale. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahí te dejo ese caramelo de chocolate de fresa. Cuando participamos del mismo pan, que los protestantes comen galleta con Coca-Cola y no comen el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuándo lograremos la unidad de los cristianos? Cuando usted le muestre a los protestantes bíblicamente que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo, que ahí está Cristo y que lo tiene que comer. Y entonces como todos comemos de ese mismo pan, porque el mismo Pablo dice, para que no se le olvide, porque el protestante puede decir, yo como galleta con Coca-Cola, que simboliza, y dice Pablo versículo 16, que no simboliza, que es la sangre de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Escúchelo, el versículo 16, una antes del 17. Póngase el micrófono, niña. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. No, niña, léame bien. Vuélvame a leer, lo leyó mal. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Así sí me gustó. Vuélvalo a leer, niña, que ahora sí le dio la entonación que tenía que darle. Escuche, es para los protestantes que dicen que es un mero símbolo, que eso no es la sangre de Cristo, que es un mero símbolo, que ese no es el cuerpo de Cristo. A ver, ¿qué dice Pablo? La copa de bendición. La copa de bendición que bendecimos. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Protestantes, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? ¿A ustedes enseñan que es un símbolo? Siga. El pan que partimos. Ese pan que todos somos uno, pero que partimos y comemos de uno solo, ¿es un símbolo? Vamos a ver qué dice Pablo. Cristianos, escuchen. ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? No es la comunión del cuerpo de Cristo de la Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. Pero de ahí la estamos leyendo. Entonces verán por qué la Santa Madre Iglesia Católica dice que el verdadero ecumenismo nos lleva a través del diálogo exponiendo la doctrina a que los cristianos se den cuenta que existe un solo culto y un solo pan que es el cuerpo de Cristo y que ahí nos unimos y que es la Eucaristía. Hasta que no lleguemos ahí no hay ecumenismo. Y hay de los tontos católicos que dicen que ecumenismo es irme al culto protestante. Muéstremelo. Yo le estoy comprobando con la Biblia y con el Vaticano II. Mira, no enseñen cosas que no son. Vamos a lo que dice la Iglesia. Es nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y esto es un documento que no ha pasado de moda. Entonces sigo.
Por esta vía, y no hay otra, le agrego yo, superado todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía, en orden a la unidad. Escuche lo que viene. En orden a la unidad de la una y única iglesia, a la unidad que Cristo dio a su iglesia desde un principio y que creemos subsiste indefectiblemente en la Iglesia Católica, no en las sectas. Vamos a ir a recibir la Eucaristía, no en las sectas. Vamos a ir a recibir la Eucaristía en la una y única iglesia que fundó Cristo y que estamos seguros y convencidos que es la Iglesia Católica. Aquí no está diciendo que ecumenismo sea que los católicos se metan a protestantes. A Petronilo le patina el coco, porque hay muchos católicos enseñando eso, enseñando mentiras. Un falso ecumenismo, y eso no es correcto. Y hoy tengo que denunciarlo públicamente, porque donde he ido, yo soy ecuménico. Al cura Toro no hay que dejarlo entrar aquí porque yo soy ecuménico. Yo voy al culto protestante y eso es lo mismo. Que la gente vaya al culto protestante y eso es lo mismo. No saben, escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Luego dice, escuche, los fieles católicos, ahí están metidos ustedes, han de ser sin duda solícitos de los hermanos separados en la acción ecuménica. ¿Se lo traduzco en castellano? Tienen que buscar a los hermanos separados. Tienen que predicarle a los hermanos separados. Tienen que preocuparse por ellos. Lo leo de nuevo. Los fieles católicos. Creo que son ustedes, ¿no? Los católicos son ustedes, ¿verdad? Bueno, es para ustedes. Los fieles católicos han de ser sin duda, no lo duden, señores, sin duda, solícitos de los hermanos separados en la acción ecuménica. Tienen que preocuparse por ellos. Y luego viene, orando por ellos. En primer lugar, ¿qué hay que hacer por ellos? Segundo lugar, hablándole de las cosas de la iglesia. ¿Qué hay que hacer? Hablarles. Ay de los falsos ecuménicos que dicen no hay que decirles nada. Ecumenismo es callarme la boca, que ellos me hablen y yo me callo. Irme con ellos. No, orar por ellos y hablarles. Pregunto a los católicos, ¿están cumpliendo este mandato de la Santa Madre Iglesia Católica? Escuchen, los fieles católicos, es un mandato para ustedes los que son católicos, han de ser sin duda solícitos de los hermanos separados en la acción ecuménica. Primero, orando por ellos. Segundo, hablándoles de las cosas de la iglesia, dando los primeros pasos hacia ellos. ¿Se lo traduzco en castellano? Que no tiene que esperar que ellos vengan a su casa. Usted tiene que dar los primeros. Predicarle a los protestantes, porque está escrito, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. Díganme, ¿no están metidos los protestantes ahí? El que crea, se bautice, salvará, y que no será condenado. ¿Por qué no lo estás haciendo? Porque usted es ecuménico. Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Eso no lo dice la iglesia. Eso lo enseña usted porque usted repite como un loro. Porque un día escuchó hablar a un teólogo, o hablar a un grupo, a un encargado de un grupo y decir que ecumenismo era eso, y usted repite como un loro sin investigar a ver qué es ecumenismo. Investigue. Para eso está la Biblia, para eso están los documentos de la iglesia. Y luego dice, no solamente deben hacer eso. Tercera cosa que tienen que hacer los católicos. Pero deben considerar también por su parte, con ánimo sincero y diligente, lo que hay que renovar y corregir en la familia católica. Para conquistar a los evangélicos no solamente hay que predicar y orar por él, hay que darles ejemplo. Que los evangélicos digan, es que yo me metí a evangélico porque yo tomaba licor. Y usted le diga, yo también tomaba licor y soy católico y ya no tomo licor. ¿Cómo le quedó el ojo? Es que yo era un ladrón, pues yo también era un ladrón y ahora no robo. Y no me metí evangélico, soy católico. Dale ejemplo. Eso lo pide la iglesia. Y para no alargarme, voy a pasar estamos en el capítulo 4, en el número 4. En el último párrafo, ya para llegar al 5. Porque aquí habla a los obispos y también pues a los sacerdotes. Y si el Vaticano le dice a los obispos y a los sacerdotes, yo no puedo dejar de tomarlo para nosotros, porque para nosotros también hay. Escuche, este sacrosanto concilio advierte con gozo que la participación de los fieles católicos en la acción ecuménica crece cada día. ¿Qué dice el Vaticano? Que los fieles católicos se han tomado en serio, pero algunos
del ecumenismo, de ir a predicarle a los evangélicos, de exponer la doctrina, y eso ha ido creciendo poco a poco. Y aquí en Argentina y en otra parte del mundo, los apóstoles de la palabra lo han hecho y lo siguen haciendo, poco a poco. Otro grupo también, me imagino que hay. Escuche lo que sigue. Ha ido creciendo los fieles católicos día a día. Y luego dice, y la recomienda, el Concilio Vaticano le recomienda a los obispos. ¿Qué le recomienda a los obispos? Cuando ustedes sean obispos, escuchen. Y le recomienda a los obispos de todo el mundo. Los obispos de Argentina también. Por eso el obispo de aquí me dio permiso. Porque él sabe lo que dice el Vaticano II. A los obispos, para que la promuevan con diligencia y la dirijan prudentemente. ¿Qué tienen que hacer los obispos? Promover esto. Con diligencia, no con tardanza, no con apatía. Con diligencia, pero también con prudencia. Los obispos tienen que tener prudencia, pero tienen que hacerlo con diligencia. Lo pide el Vaticano II a los obispos. El obispo que no se someta a esto no está obedeciendo a la Santa Madre Iglesia Católica. Es como un fiel que no le obedece al párroco, o como un cura que no le obedece al obispo, porque para ellos también hay autoridad. Está escrito aquí. Y luego dice, el 5, número 5, el empeño por el restablecimiento de la unión, eso es lo que vamos a buscar, corresponde a la iglesia entera. ¿A quién corresponde? A la iglesia entera. Afecta tanto a los fieles como a los pastores. O sea que esto es para todos. Y usted no puede decir que no. ¿Y cuántos de ustedes están resistiendo a esto? Y ustedes más bien critican al cura Toro y dicen que le gusta pelear con los evangélicos. Lea los documentos de la iglesia. A cada uno según su propia capacidad. ¿Escucharon? Según su propia capacidad. Ya en la vida cristiana diaria, ya en las investigaciones teológicas. ¿Investigaciones? En los estudios que ustedes hacen en los grupos de apostolado. Agarren, váyanse a estudiar la Biblia. Pónganse a estudiar lo que dice la Santa Madre Iglesia sobre esto. ¿Cómo defenderlo? Hay que hacerlo, cada uno. Dice, en la vida cristiana, ya en las investigaciones teológicas e históricas. Este interés manifiesta la unión interna existente ya, de alguna manera, entre los cristianos. Y conduce a la plena y perfecta unidad, según la benevolencia de Dios. Toda renovación de la iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación. Por eso, sin duda, hay un movimiento que tiende hacia la unidad. Es llamado y ser fieles a esa vocación. Voy a leerle aquí lo último para que ya vamos leyéndole lo último. Número 9, este no lo puedo pasar yo. Número 9, de Unitatis Reintegratio, Concilio Vaticano II dice, conviene significa que es algo bueno o malo. Si conviene, no critiquen porque yo lo estoy haciendo, y eso conviene. Conviene, usted tiene que hacerlo, no puede ser un obstáculo. Porque usted está dentro de la iglesia y le dieron un poder, usted está haciendo estorbo más bien. Esto conviene, la iglesia dice que eso conviene, no es malo, es bueno, conviene. Conocer la disposición de ánimo de los hermanos separados, tenemos que conocerlos, tenemos que saber cómo se portan, cómo insultan a los católicos, cómo los maldicen, cómo los mandan para el infierno, cómo les dicen hijos del diablo, cómo los tratan, tienen que conocerlos. Que no son como ustedes lo ven en la calle. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No, ¿qué dicen ellos a profundidad? ¿Qué enseñan de los católicos? Que todos son unos malditos y van para el infierno. Tienen que saberlo. Conviene conocer la disposición de ánimo de los hermanos separados. Para ello se necesita el estudio. ¿Qué se necesita? Católicos, lo dice la Santa Madre Iglesia Católica. Para eso se necesita el estudio que hay que realizar con espíritu benévolo, guiado por la verdad. ¿Guiado por qué? No por el sentimentalismo, ay, que no los quiero herir a ellos, ay, que no, la verdad y punto. Guiado por la verdad. Es preciso que los católicos, ¿serán ustedes? Sí, ¿verdad? Ustedes. Ajá. Es preciso que los católicos, debidamente preparados, ¿qué comen que adivinan los obispos, no? Que los católicos no están preparados. Que los católicos debidamente preparados adquieran mejor conocimiento de la doctrina y de la historia de la vida espiritual y la cultura de la psicología religiosa y de la cultura peculiares de los hermanos separados. Deben estudiar la doctrina, la cultura, de dónde viene, de dónde salieron, quién lo fundó, cuándo lo fundó, qué enseña, qué dicen, qué no dicen. Tienen que saberlo. Y eso se tiene que enseñar en la catequesis. ¿Por qué no lo hacen? Eso no es pelear, eso es necesario.
¿Dónde están los grupos de apostolado? ¿Por qué no obedecen a la Santa Madre Iglesia Católica? Eso está en el Concilio Vaticano II, número 9 de la Unitatis Redintegratio. ¿Qué pasa? Tantos grupos de apostolado que hay y ninguno quiere estudiar esto. Y los pobres apóstoles de la palabra que quieren comenzar le dan palo, más palo que una gata ladrona. Ah, porque es que ellos no son ecuménicos. Lean qué significa ecuménico. Es preciso que los católicos debidamente preparados adquieran mejor conocimiento de la doctrina y de la historia de la vida espiritual y cultural, de la psicología religiosa y de la cultura peculiar de los hermanos. Para lograrlo, ayuda mucho a ambas partes las reuniones destinadas a tratar sobre todo cuestiones teológicas. Hay que tratar las cuestiones teológicas, donde cada uno pueda tratar a los demás de igual a igual. No puede usted ponerse a debatir con un pastor si usted no está preparado, con tal que los que toman parte bajo la vigilancia de los prelados sean verdaderos peritos. Si no está preparado, no lo haga. El número 10 dice: es necesario que las instituciones de la Sagrada Teología, se lo traduzco en castellano, los seminarios, es necesario que las instituciones de la Sagrada Teología, los seminarios, y ustedes que estudian teología, ¿dónde están los profesores de teología de la Iglesia Católica? Eso es para ustedes, mandato de la Iglesia. Los que estudian teología, que no son sacerdotes, que son laicos, que estudian teología, dice, yo estudié teología y la Iglesia me dice que no tengo que pelear con los evangélicos. Estudie lo que dice la Iglesia, escuche. Es necesario, urgente, que las instituciones de la Sagrada Teología y de las otras disciplinas, sobre todo de la historia, se explique también en sentido ecuménico para que respondan lo más posible a la realidad. Se lo traduzco en castellano, para que salga al paso y le dé respuesta a la gente que está siendo devorada por los lobos y no hay quien los defienda. Por los laicos del común de los mortales, que no tiene quien los defienda. Los curas estamos ocupados, los obispos también. Y los laicos teólogos dicen, no, hay que pelear con los evangélicos. Y los pobres católicos siendo devorados por las sectas. ¿Quién los defiende? Nadie. Qué triste. Por eso ellos se llenan la boca diciendo, nosotros convertimos a muchos católicos. Sí, esos católicos que no están preparados. Pero ya llegó la hora de que el católico se prepare. Es muy conveniente que los que han de ser pastores, o sea, sacerdotes, seminaristas, aquí le llegó su caramelo de chocolate de fresa. Es muy conveniente que los que han de ser pastores, o sea, obispos y sacerdotes, se imbuyan de la teología elaborada de esta forma. Que conozcan la doctrina de los protestantes, los obispos, que conozcan los sacerdotes la doctrina de los protestantes, que sean capaces de defender la doctrina de la Iglesia. ¿Por qué no? Si hoy día sepan lo que los protestantes creen, que ellos saben más que los obispos, saben más que los curas, saben más que el Papa. Escúchenlos hablar cuando dice, soy capaz de enfrentarme a un obispo, a un cura, al Papa mismo. Por ahí salen los pastores hablando por internet, escúchenlos. ¿Y están convencidos de que es así? ¿Están seguros? ¿Por qué? Porque llevamos 500 años de la apostasía y nadie ha hecho nada. 500 años de los protestantes y nadie le ha puesto un pare. Nadie les ha explicado, nadie ha buscado la manera de convertirlos. Nadie, más bien ellos vienen a convertirnos a nosotros. En vez de las pistolas dispararle a las palomas le disparan a las pistolas. ¿Qué pasa, no? El 11, no puedo dejar de leerlo. Aquí está el falso ecumenismo. Escuchen. En ningún caso, debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos separados el sistema de exposición de la fe católica. ¿Escucharon, católicos? Repito, en ningún caso debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos separados el sistema de exposición de la fe católica. Que yo exponga, sacerdote, yo Luis Eduardo Jaime Toro, que exponga la doctrina de la Iglesia, eso no es un obstáculo para el diálogo con los protestantes, como dicen algunos. Eso es pelear con los protestantes y eso está prohibido. No, dice la Santa Madre Iglesia Católica número 11 de la Unitatis Redintegratio, en ningún caso debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos el sistema de exposición de la fe católica. Lo que hace el cura Toro no es un obstáculo, porque está exponiendo la fe de la Iglesia Católica. ¿Y cuántos están en contra? ¿Y cuántos grupos de apostolado dicen, el Padre Toro, nosotros no estamos de acuerdo, no lo apoyamos? En algunas partes la Renovación Carismática no ha querido apoyar cuando yo voy. En otras partes la Renovación Carismática apoya y otros no. O cualquier otro grupo. Dice, la Iglesia dice, y aquí centren la atención, pongan la lupa, paren la oreja. Es totalmente necesario. Traducido al castellano significa urgente, urgente. Es totalmente necesario que se exponga con claridad
toda la doctrina. Urgente, urgente. Es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. ¿Está prohibido que yo exponga la doctrina? No, es urgente que se exponga con toda claridad toda la doctrina. ¿No es eso lo que hago yo? Entonces, ¿por qué hay tantos hermanos católicos que me critican? Porque no han leído esto. Porque repiten como loros, pero no leen lo que dice el Concilio Vaticano II. ¿Cuándo lo vamos a poner en práctica? Es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina de la Iglesia. Y ahora, ahí viene su caramelo. Nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica y oscurecer su genuino y verdadero sentido. Se lo traduzco en castellano. No hay nada en contra del ecumenismo, tanto como el falso irenismo. ¿Saben qué es el falso irenismo? No abro la boca para que los evangélicos no se ofendan. No expongo la doctrina sobre la Iglesia católica para que los evangélicos no se molesten. No hablo sobre la Virgen María para que no se molesten. No hablo sobre la confesión para que no se molesten. No hablo sobre la Eucaristía, no hablo para que no se molesten, dice la Iglesia. No hay nada tan ajeno al ecumenismo como aquellos que no exponen la doctrina para no ofender a los evangélicos. Eso es lo peor que puede haber. Y eso es lo que están haciendo los católicos. Lo que la Iglesia dice que no hay que hacer, eso es lo que hacen. Y lo que dice que no hay que hacer, eso es lo que están haciendo. Lo que la Iglesia llama ecumenismo, los católicos dicen pelear con los evangélicos. Y lo que la Iglesia dice falso ecumenismo, eso es lo que andan pregonando a aquellos que no han leído los documentos de la Iglesia ni la Biblia. Cuando ustedes escuchan hablar de ecumenismo, es un falso ecumenismo lo que se está hablando dentro de la Iglesia. Cuando no está fundamentado aquí y en la Biblia. Lo repito, nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina. No pueden exponer la doctrina para que no se ofendan, la doctrina católica, y oscurecer su genuino y verdadero sentido. Hay que oscurecerlo para que ellos no se ofendan. Hay que decir que es lo mismo para que ellos no se ofendan. La fe católica, oigan esto está bello. Ya voy a terminar. Dame un chancecito. La fe católica hay que exponerla. ¿Hay que qué? Ajá. La fe católica hay que exponerla al mismo tiempo con más profundidad y con más rectitud. Nos está faltando hacerlo. Por eso dice con más profundidad y con más rectitud. Para que tanto por la forma como por las palabras pueda ser cabalmente comprendida también por los hermanos separados. ¿Para qué hay que exponerla? Para que lo entiendan también los hermanos. Vean la conversión del pastor. El debate que tuve con 3 pastores. Como 5 horas, ¿no? O 6 horas. Véanlo por YouTube. Espero que les haya gustado el vídeo. Suscríbete si quieres ver más vídeos como este. Dios les bendiga.